Bueno, muy buenas tardes, amigos del ajedrez puertorriqueño. Les habla el profesor Cristóbal Vega, árbitro internacional de ajedrez e instructor FIDE. Y estamos aquí transmitiendo desde las facilidades del Museo del Deporte de Guaynabo para continuar con la serie que habíamos iniciado ya hace 3 episodios atrás. Hoy vamos al número 4, que es el ABC del ajedrez. Y esto es un curso de ajedrez de forma intensiva que hemos preparado para todos ustedes para poder cubrir los tópicos más esenciales del curso básico, por lo menos durante el mes de junio. Pero antes de continuar con lo que tenemos en agenda para hoy, quiero comenzar con una pequeña promoción. El próximo lunes, 15 de junio, a las 7:30 de la noche, tenemos la sexta edición del Puerto Rico Chess Academy Monday Blitz Chess Open Tournament. Esto es un torneo que hemos estado realizando todos y cada uno de los lunes. Este sería ya el sexto lunes consecutivo que llevamos realizando este evento para toda la comunidad del ajedrez puertorriqueño. Esto es un evento libre de costo. Se está jugando un control de tiempo de 3 minutos más 2 segundos de incremento. Así que si alguno de ustedes desea participar o unirse a este gran evento con la familia del ajedrez puertorriqueño, pues nos pueden enviar un texto al 531-3842. Así que esperamos poder contar con ustedes. Otro evento importante en esta ocasión de la Federación de Ajedrez de Puerto Rico es el Second Checkmate Coronavirus Puerto Rico Invitational. Este se va a llevar a cabo este próximo sábado 13 de junio a las 8 de la noche en chess.com, específicamente en el grupo Team Puerto Rico and Oliver y Frank, que son el equipo que está colaborando con la Federación de Ajedrez de Puerto Rico para poder realizar este evento. Al igual que la edición pasada, hay premios en metálico, así que esperamos que no se lo pierdan por nada. Así que es bien importante que si usted quiere participar o si quiere más información, se puede comunicar al 787-587-3409. Así que esperamos que se den cita en este gran evento. Continuando con lo que tenemos en agenda para hoy, como habíamos anunciado el martes pasado, hoy vamos a trabajar con el tópico de el enroque. Así que en este episodio del ABC del ajedrez, el curso intensivo de ajedrez básico. Así que comenzando rápido con el enroque, aquí los reyes están mal ubicados, pero vamos eh, a ir trabajando con lo que tenemos para hoy. Y miren, lo primero que les tengo que mencionar es que eh, como en la posición inicial las piezas, ¿verdad?, no tienen la menor movilidad, con excepción de los caballos, ¿verdad?, que pueden saltar por encima hasta de sus propias piezas. Las partidas se suelen iniciar avanzando los peones centrales, que son los que dan paso a que el resto de las piezas se puedan desarrollar. Así que esto ocasiona al mismo tiempo que los primeros choques se produzcan en el centro y ¿verdad? Y que al parecer los citados peones generalmente eh, eh, tienden a desaparecer por la serie de cambios que se dan, ¿verdad? Intercambio peón, captura peón, ese tipo de cosas así. Así que, y en ese intercambio el rey puede quedar expuesto al peligro. Así que, ¿por qué razón? Porque cuando se da ese intercambio de peones centrales, el rey puede encontrarse con las columnas abiertas. Y para aquellos que no saben lo que son columnas abiertas, son columnas donde no hay peones de ninguno de los bandos. Eh, por otro lado, les tengo que mencionar, ¿verdad?, que tenemos que las torres, eh, que son las piezas que ocupan el segundo lugar en la escala de valores, eh, y por lo general son prácticamente inútiles cuando se encuentran ubicadas en su posición inicial. Eh, Porque están bloqueadas por su propio peón al frente en esa columna. Eh, pero, ¿qué le tengo que decir? Las torres son piezas que ya, como habíamos demostrado cuando estábamos hablando del movimiento de la torre, actúan a distancia,
¿verdad? Con un largo campo de acción y alcanzan su máximo potencial específicamente en las columnas abiertas. Así que, consecuentemente, conviene llevar las torres al centro y por lo tanto, ¿verdad? Es importante apartar el rey de las columnas abiertas para evitarle ponerlo en peligro. Como acabamos de mencionar, la realidad es que cuando uno se pregunta, bueno, las torres son piezas fuertes en columnas abiertas, el rey, le estamos diciendo que el rey no debería estar expuesto en el centro. Pues entonces, ¿cómo resolvemos esos dos problemas? Pues mire, una de las alternativas es con el enroque. Y el enroque tiene dos características esenciales. Número uno, es la única jugada en la que se mueven dos piezas a la vez. ¿Quiénes son los protagonistas? Precisamente rey y torre son los protagonistas. Segundo, cada jugador solamente puede enrocar una sola vez en el curso de la partida. Así que al existir dos torres en cada bando, hay dos posibilidades en enroque. Y la primera es que cuando se realiza con la torre de rey, y cuando yo hablo de torre de rey, es la torre de la derecha. Y entonces, por eso muchas veces, esa le llaman el enroque en el lado del rey. Usted puede que quizás lo escuche, pero el término correcto es enroque corto. Y ya mismo vamos a dar más detalles. Segundo, se puede realizar con la torre de la izquierda, lo que le llaman en el lado de la dama. Y ese se conoce como el enroque largo. Así que viendo desde la perspectiva de las blancas, como usted está viendo ahora mismo, con la torre de la derecha sería el enroque corto y con la torre de la izquierda sería el largo. Y vamos a darle un poquito más de detalle de esto para que usted me entienda bien. La pregunta importante es, ya sabemos que el enroque es una jugada donde actúan dos piezas, el rey y la torre. Entonces hay que contestar una pregunta importante y es ¿cómo se realiza el enroque? Pues mire, para realizar el enroque, por lo general se tiene que llevar el rey a dos casillas en la dirección en que está situada la torre. O sea que usted puede que se quiera mover para la torre de la derecha o hacia la torre de la izquierda. Pero ya la regla nos dice que deben ser dos movimientos de rey. Y esto no es típico porque el rey, según la regla, tiene un solo movimiento. Así que este es el único momento donde el rey tiene el permiso para hacer dos movimientos. Así que ese detalle es bien, bien importante. Y cuando el rey haga esos dos movimientos, pues entonces le corresponde interactuar a la torre, que eso es bien importante. Así que vamos a darle un ejemplo para que usted pueda entender a qué nos estamos refiriendo con eso. Así que vamos a ir a esta posición. Observe bien esta posición. Si yo quiero ejecutar con las piezas blancas, por ejemplo, el enroque corto, pues mire lo que usted tiene que hacer. Si el blanco quiere completar el enroque corto, pues lo primero que tendría que hacer es, como dice la regla, el corto sería para el lado derecho. Eso significa que el rey tiene que mover dos veces hacia la derecha y entonces eso implica que se tiene que estacionar en la casilla donde yo puse ese cuadrito amarillo que usted está viendo en pantalla. Luego de eso, entonces le corresponde a la torre, y la torre ¿qué tiene que hacer? En arroz y habichuela brinca por encima del rey y se estaciona al ladito del rey. Y eso es lo que llaman el enroque corto. Vamos a repetir esto otra vez lentamente. Mencionamos que si el blanco desea concretar el enroque corto, el rey tiene que moverse dos casillas hacia su mano derecha y se estaciona ahí donde yo le marqué con el cuadrito amarillo. Luego la torre
¿qué hace? Brinca por encima y se ubica al ladito de él. Ahora, una cosa importante que le quiero decir. Las leyes del ajedrez establecen que ese movimiento de enroque se tiene que hacer con una sola mano. ¿Por qué le digo eso? Porque a veces los jugadores quieren utilizar dos manos para hacer este movimiento y las leyes del ajedrez lo prohíben terminantemente. Eso significa que si usted es izquierdo, debe concretar todo ese proceso con la izquierda. Pero si usted es derecho, pues mire, concrete el proceso con la mano derecha. No está permitido bajo las leyes del ajedrez que usted meter ambas manos a la misma vez. Así que todo lo debe hacer con una mano. ¿Qué significa eso? Que si usted va a completar ese enroque, usted, por ejemplo, en el caso mío que soy izquierdo, usted agarra el rey con la mano. En este caso, mi caso sería con la mano izquierda. Hago los dos, ¿verdad? Muevo dos casillas. Como usted ve en el diagrama, tengo que soltar el rey y con esa misma mano agarro la torre y le brinca por encima al rey y tiene que quedar exactamente al ladito del rey, de forma adyacente. Así que usted ve ahí todas las flechas que yo le puse de cada uno de esos pasos, pero cuando usted complete el enroque, la posición debe terminar como usted ve ahora mismo en el diagrama. Ahí usted ve la flecha amarilla, ¿verdad?, que se quedó marcada, está dejando saber que en esa trayectoria el rey tuvo que hacer dos movimientos. Y la torre terminó brincando por encima del rey y eso es lo que se conoce como el enroque corto. Ahora, el enroque largo, ¿cuál es el procedimiento? Pues mire, el procedimiento tiene que ser el mismo. En este caso, la izquierda de nosotros sería la derecha del negro, desde la perspectiva que lo estamos viendo. Así que en ese caso el rey se tiene que mover dos casillas, en este caso a nuestra mano izquierda. ¿Qué implica eso? Entonces yo tengo 1, 2 y finalmente se tiene que estacionar ahí en la casilla, eso le llaman la casilla C8, eso lo vamos a discutir más adelante, pero ahí usted ve, tal y como dice la regla, que el rey mueve dos casillas. Ahora le corresponde el turno a la torre, pero si usted mira, la torre va a tener que brincar una distancia mayor para quedar al ladito de el rey. Por esa razón es que le llaman enroque largo, porque si usted nota, el recorrido o la distancia desde donde se tiene que mover la torre es mayor. Inclusive cuando usted ve las piezas ubicadas, lo que es el rey y la torre en su posición inicial, una de las cosas que usted se da cuenta para poder identificar para qué lado es el enroque corto y el enroque largo es la cantidad de casillas que hay entre medio del rey y torre. Por ejemplo, en el caso del negro, si usted mira, entre el rey que está en el centro y la torre de la derecha hay dos casillas. Pero entre el rey que usted ve en el centro y la torre de la izquierda, estamos hablando de las negras, usted ve tres casillas. Pues eso es otra forma de usted poder ver así en qué dirección es el enroque corto y en qué dirección es el enroque largo. ¿Está bien? Así que finalmente, en el caso de las negras, cuando completan todo el proceso del enroque largo, finalmente el rey y la torre deben quedar ubicados en esta posición. ¿Ves? Y ese detalle es bien importante. Porque a veces ubicamos las piezas incorrectamente y eso en las leyes del ajedrez lo consideran ilegal. Que eso vamos a estar hablando más adelante en detalle, pero con dos jugadas ilegales se pierde la partida. En cualquier modalidad. Que eso también lo vamos a hablar más adelante. ¿Está bien? Así que es bien importante, ¿verdad?, que usted tenga bien claro qué es el enroque, cuál de ellos es el enroque corto y cuál es el enroque largo y cuál es el procedimiento correcto, que eso es bien importante. ¿Está bien? Ahora, hay una pregunta importante que no podemos dejar fuera, es, según las leyes del ajedrez, hay una pregunta bien importante y es ¿cuándo es posible realizar el enroque?
Eso es sumamente importante. Y lo vamos a dividir en 4 ítems. El primer ítem, para poder realizar el enroque, se tienen que producir las siguientes circunstancias que le voy a poner. Por ejemplo, número 1, que no haya sido jugado anteriormente ni el rey ni la torre. Y le voy a dar un ejemplo para que usted me entienda. Por ejemplo, en el diagrama que usted está viendo, quiero que observe las piezas blancas. Mire el rey donde está ubicado y mire las torres. En esta posición, aquí usted se puede dar cuenta que la torre de la derecha se movió. Eso implica que usted no puede concretar el enroque corto en ese lado del tablero. Ahora, si usted observa el lado izquierdo, puede darse cuenta que la torre está en su posición inicial, al igual que el rey. Pues en este caso el blanco puede tomar la decisión de enrocar largo, pero no puede enrocar corto. ¿Está bien? Así que eso es bien importante, que un detalle que usted lo puede ver a simple vista. En el caso del negro, cuando miramos las piezas del negro, mire el rey negro y mire las torres. Ahí usted puede darse cuenta que el rey se movió, no está en su casilla inicial. Eso implica que el negro no puede enrocarse ni corto ni largo, ninguno de los dos, porque el rey se movió. Las leyes del ajedrez dicen, como le mencioné, que no se puede mover ni la torre ni el rey para usted poder concretar un enroque. El blanco, en este ejemplo, tenía la ventaja de que por lo menos la torre del lado izquierdo o del flanco de dama no había hecho ningún tipo de movimiento. Y eso es bien importante. ¿Por qué le digo eso? Porque, por ejemplo, la torre que está a mano derecha, usted sabe que se movió. Pero aún si esa torre vuelve a su casilla inicial, que es en la esquinita, que le llaman H1, aún así, por haberse movido una sola vez de donde estaba, ya queda descalificado el poder enrocar para ese lado. Así que las leyes del ajedrez en ese sentido son bien claras, porque dice, mira, no puede haber movido en ningún momento de la partida. ¿Ve? Punto número 2. Que estén libres las casillas situadas entre el rey y la torre con la que se pretende enrocar. ¿Está bien? Ese detalle es bien importante y les voy a mostrar un ejemplo ahora. Ok, ahora sí, continuamos, mi gente. Observen bien esta posición. En esta posición que están viendo ahora, tal y como les había mencionado, aquí usted puede darse cuenta que hay un alfil negro interrumpiendo el proceso del enroque corto de parte del blanco. Y tal como mencionamos, así que en la regla dice que no puede haber ninguna pieza, ni propia ni del adversario, entre el rey y la torre. Eso implica que en esta situación en particular no se puede concretar el enroque corto. A lo mejor si usted desea hacer el enroque corto, lo primero que tendría que hacer es, por ejemplo, por darle un ejemplo para que usted me entienda, por ejemplo, con este caballo, usted captura el alfil, después tendría que volver el caballo al lugar donde estaba y entonces intentar el enroque, pero eso sería demasiado tiempo. Y en el ajedrez los tiempos hay que tener mucho cuidado, porque eso es peligroso. Pero quiero que observe algo. En este asunto en particular, aquí usted puede ver que no puede hacer el enroque corto, pero sí puede hacer el enroque largo. Así que es una opción viable que tienen las piezas blancas que podrían concretarlo. Así que aquí simplemente vamos a repasar el movimiento.
mencionamos que el rey, si va a ser enroque largo, estamos hablando de nuestra mano izquierda. Tendría que mover 2 casillas a la izquierda y después, y finalmente va a terminar en esta casilla que le marqué ahí con el cuadrito verde. Pero entonces, en el caso de la torre, tendría, ¿verdad?, que brincarle por encima al rey hasta llegar a esa casilla que le hemos marcado en rojo. ¿Ves? Así que cuando miramos el resultado final, pues las piezas quedarían de esa forma. ¿Ves? Ahora observemos el bando de las negras. En el bando de las negras, aquí una de las cosas que usted puede ir observando ya es, y haciéndose la pregunta, si en el bando de las negras se podría enrocar corto o enrocar largo. Y quiero que se fije muy bien en esa posición. Aquí en este caso, el enroque corto sí es viable, pero el enroque largo no es viable. ¿Por qué? Porque si usted observa bien, se va a dar cuenta que hay un caballo entre medio del rey y la torre. Así que si va a concretar el enroque corto, ¿verdad?, repasando, recuerde que el rey mueve 2 casillas. En este caso sería a nuestra mano derecha. Y finalmente, la torre le brinca por encima y quedaría al ladito del rey. Eso, finamente le llaman eso de forma adyacente. Ese término se utiliza mucho en geometría. Aquellos que hayan tomado en escuela superior en algún momento. Así que finalmente, ¿cómo van a quedar las piezas? Pues miren, el rey al ladito de la torre. ¿Está bien? Eso es bien importante. Ya hemos recalcado dos artículos que vienen de las leyes del ajedrez. Tercer punto importante. Miren, el rey no puede enrocar si se encuentra atacado por una pieza enemiga. En otras palabras, si el rey está en jaque, el enroque está terminantemente prohibido. Si usted observa en este diagrama, le puse una flechita ahí donde usted tiene un alfil atacando al rey. Eso implica que aunque usted tiene el espacio libre para hacer el enroque, las leyes del ajedrez establecen que el rey no puede enrocar si está atacado. Y eso es bien importante, tenemos que grabarlo en nuestro disco duro. Si usted enroca estando su rey atacado, y usted sabe que eso es una jugada ilegal, y su contrario se la va a reclamar. Y recuerde que con 2 jugadas ilegales usted pierde la partida. Así que eso es bien importante. Cuarto punto. Miren, el rey no puede pasar por una casilla que esté dominada por cualquiera de las piezas enemigas. Dominada o amenazada. Usted puede usar cualquier término. Y es exactamente lo mismo. Así que le voy a dar un ejemplo para que me entienda. Vamos a ver este diagrama. Miren este diagrama. Usted tiene un alfil amenazando diagonalmente unas casillas que son importantes. Si usted observa bien, puede ver que el rey blanco, si va a enrocar corto, tendría que pasar por una casilla que está amenazada. Y a veces pensamos que las leyes del ajedrez nos permiten, pero no. Miren, nosotros sabemos que el rey tiene que hacer 2 movimientos para comenzar el enroque. Pero ¿qué pasa? En el primer movimiento que hace el rey, tiene que pasar por una casilla que está amenazada por el alfil. Las leyes del ajedrez dicen que si usted se enroca corto bajo esas circunstancias, significa que usted cometió una jugada ilegal.
Así que el blanco no puede hacer el enroque corto porque, repito, el rey tiene que pasar por una casilla amenazada, por el contrario. Ahora, la pregunta es, ¿puede hacer el enroque largo? Sí puede hacer el enroque largo. ¿Por qué razón? Mire esto. Cuando el rey concreta sus dos movimientos, ninguna de las dos casillas están amenazadas por el alfil. Y a lo mejor usted me dice, pero la torre tiene que pasar por ahí. El enroque es un movimiento de rey. Quien no puede pasar es el rey. La torre puede pasar por cualquier casilla amenazada. Quien no puede es el rey. Por eso es que en las leyes del ajedrez, por ejemplo, le recalcan mucho a usted el que haga sus movimientos con una sola mano. Porque, por ejemplo, si usted toca la torre antes que el rey, las leyes del ajedrez establecen que usted no puede enrocarse, tiene que mover la torre. ¿Por qué? Porque usted tocó la torre primero. O sea, al usted tocar la torre primero, usted básicamente saca del panorama la posibilidad de enroque. Porque el enroque, dentro de su estructura, el primer movimiento es de rey, no de torre. ¿Ve? Así que en este caso, sí se puede concretar el enroque largo, pero no se puede concretar el enroque corto. Así que la pieza más importante aquí, en términos de movimiento, es el rey. Así que no importa, repito, lo mismo. Me gusta repetir las cosas muchas veces para que se les graben. No importa si la torre pasa por una casilla amenazada, el que no puede pasar por una casilla amenazada es el rey. ¿Está bien? Eso es bien importante. Vamos a... Ok. Bueno, mi gente, pues miren, con esto no quiero seguir inundándolos de tanto contenido, porque ya el enroque de por sí tiene muchos detalles que me gustaría que ustedes repasaran. Estamos hablando comenzamos desde qué es el enroque, los dos tipos de enroque, el corto y el largo, cómo se realizan, ¿verdad? Y cuándo usted puede y cuándo no puede realizar el enroque. Así que eso es materia suficiente para usted sentarse con calma y poder repasar esto con más detalle antes de continuar, ¿verdad?, en temas de mayor profundidad. Así que yo les recomiendo, ¿verdad?, que usted repase esto y todo lo que hemos discutido anteriormente lo vuelva y lo repase. Así que voy a dejarlo hasta aquí. No quiero, como mencioné, no quiero seguir inundándolo, aunque esto es un curso que es acelerado, pero aquí hay muchos detalles que necesito, ¿verdad?, que usted procese, porque si usted está iniciando en este mundo del ajedrez por primera vez, hay muchas cosas que nosotros necesitamos tiempo procesarlas. Sobre todo para ir estableciendo las bases para cuando usted vaya por primera vez a sentarse frente a un tablero contra el oponente que sea. Así que, mi gente, lo dejamos hasta aquí y nada, espero verlos el próximo martes a la misma hora y por el mismo canal. ¿Está bien? Pues nada, muchas bendiciones para todos y que la pasen bien.